Bendiciones para todos, yo soy César Méndez. Bienvenidos una vez más al podcast Entre Palabra y Canciones. Y a esta nueva serie que hemos venido estudiando titulada Guarda tu corazón. Hoy, en nuestro episodio número 5, daremos continuidad al tema que estuvimos estudiando, que hemos estado estudiando desde el episodio anterior, que es acerca de la sexualidad, o mejor, lo que Dios nos enseña en su palabra para este tema. Recuerda que si tienes un menor de edad contigo, mientras escuchan este podcast, qué bueno que lo acompañes y luego puedan meditar acerca de lo que Dios dice en su palabra respecto a este tema tan especial y tan importante. Así que no siendo más, vamos adelante y continuemos estudiando este tema en el nombre del Señor. En el mundo actual y desde hace mucho tiempo no hay relevancia o se ha perdido la importancia en cuanto a la sexualidad se refiere. Si hablamos del tema de tener una relación íntima, la mayoría lo ve con naturalidad. El sistema lo promueve, el entretenimiento, el cine, la música, entre muchas otras, hablan de cierto grado de responsabilidad relacionado a no generar un embarazo no deseado o no ser contagiado o contagiar a alguien de una enfermedad de transmisión sexual. Es todo. Pero al reflexionar acerca de lo que dice la palabra de Dios, es interesante saber que, como lo habíamos dicho en el episodio anterior, la sexualidad fue creada por Dios con un propósito muy grande, muy específico, muy importante, que va más allá de un momento, que va más allá de un simple placer o complacencia, porque esto es lo que tiene en la actualidad en un caos, o que ha sido parte de todo este caos que vivimos en la actualidad y que lastimosamente desde ya hace un par de décadas atrás se ha venido fomentando desde las primeras edades, desde la adolescencia y recuerdo que en mi época, mientras estudiaba, empezaron a darse muchos grados o muchos embarazos. Las estadísticas se empezaron a elevar en cuanto a embarazos se daban en las escuelas de bachillerato, de secundaria. Y parte de la estrategia de querer cambiar esto surgió de una publicidad que aparentemente no era engañosa, simplemente promovía las relaciones íntimas, pero usando preservativos, como tratando de cuidarse para no provocar embarazos no deseados. Curiosamente, después de esta publicidad, las estadísticas se elevaron aún más, obviamente por la falta de madurez de los adolescentes, de los chicos que empezaron a ser expuestos con más naturalidad y de una manera mucho más de frente, si pudiéramos llamarlo de esta manera, ante este tipo de experiencias y situaciones para la cual Dios nos creó perfectos y en la adolescencia no se está preparado para algo así. Aunque el sistema lo quiera vender y aunque el entretenimiento y todo lo demás quiera promover este tipo de situaciones, Dios ha creado los tiempos y las etapas en nosotros como seres humanos, y si respetamos esos tiempos y si respetamos lo que Dios ha dejado en su palabra, esta área también será de bendición para nosotros. Ahora, al ir a las citas que hemos venido hablando, el episodio anterior nombrábamos a Proverbios capítulo 7, donde hay un joven que es llevado de una forma engañosa y con poco carácter, no decide acerca de su futuro, de su vida, y simplemente cae en las artimañas de una trampa para estar con una mujer que no tenía ningún tipo de compromiso con él ni con su marido. Y es un pecado gravísimo, es una situación muy delicada. Por otro lado, veíamos a José, quien decidió, a pesar de que tenía todo a su favor, para poder comportarse y para poder llevar a cabo una aventura, como se llama hoy en día, pero no lo hizo. Simplemente puso las cosas en orden, puso sus prioridades y reconoció, o mejor, decidió guardar su corazón para no pecar contra Dios, ni tampoco fallarle a la persona, en este caso su jefe, que confiaba en él. Y a pesar de que aparentemente las circunstancias en el momento no salieron justas del todo,
Dios tenía un propósito muy grande y nunca, nunca lo dejó solo, siempre estuvo a su lado. Ahora hay un pasaje un poco antes allí en Proverbios, en el capítulo 6, del verso 20 al 35, que te quiero dejar la tarea para que lo leas lentamente, verso a verso, y solamente vamos a leer algunos versos, pero que el énfasis de este pasaje está dirigido ya no a jóvenes solteros, sino que está dirigido a jóvenes casados o a personas casadas. Dice en el versículo 20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y entra ya aquí al grano, directo al tema, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y una recomendación que básicamente era uno de los mandamientos del Señor desde la antigüedad: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Es muy interesante ver cómo la responsabilidad que tenemos ante Dios y ante nuestro prójimo, ante las personas que confían, ante las personas que están a nuestro alrededor, Dios lo valora demasiado. Y una de las reglas que Él ha puesto, esto lo vemos desde el principio, es que Dios a cada uno siempre, si aún no eres casado, cree que definitivamente Dios es perfecto y sabe quién es la mujer o la persona, para las mujeres el hombre, que deberá ser para ti. Y nos creó para ser y para vivir en pareja, hombre y mujer. No para experimentar y tomar experiencias de aquí y de allá, porque lo único que va a generar eso, y está comprobado de manera científica, es un desequilibrio emocional. Una persona que ya no es saciada, que no tiene una estabilidad emocional. Y la recomendación aquí del escritor inspirado por el Espíritu Santo es justamente a entender que cuando se dan este tipo de situaciones que el mundo las llama aventuras y experiencias, lo único que vamos a conseguir es muy malas consecuencias. En el caso de aquella persona que decide tener una aventura, una relación con una mujer que ya es casada, afronta consecuencias sumamente peligrosas. Han sido múltiples las noticias que conocemos, inclusive aquellas que salen a la luz en las noticias y otras que no, del desenfreno que traen las consecuencias de un hombre o de una mujer celosa, herida por la infidelidad de su pareja. Por eso este es un punto demasiado importante que no podemos pasar por alto. Si Dios te ha dado la bendición de vivir en pareja, si aún no, pero estás convencido de guardar tu corazón para Dios, Dios te va a dar esa bendición, y cuando llegue, Dios va a demandar de nosotros la responsabilidad de mantenernos fieles a Dios y a nuestra pareja hasta que Él venga. Ahora, el apóstol Pablo lo cita en 1 Corintios capítulo 6 del verso 14 al 17. Vamos a ir a ese verso. Y hace una cita interesante porque Corinto mejor, era una ciudad donde había una iglesia que estaba pasando por situaciones muy complicadas. Y parte de esas situaciones complicadas tenían que ver con el comportamiento en esta área, en el área sexual. Y dice a partir del verso 14: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Una vez más, tomando aquí tal vez a alguien que no tiene un compromiso marital, porque sabemos que las relaciones fuera del matrimonio, la Biblia las llama como adulterio, y las relaciones que se dan antes del matrimonio las llama fornicación.
podría aplicar en los dos casos. Lo importante es entender que cuando se comete este tipo de errores o de pecado, el apóstol lo deja muy claro y ya Jesús lo había dicho. Este pecado es un pecado sumamente grave, más allá de querer hacer una jerarquía de los pecados, pero habla de las consecuencias, porque estarás pecando o alguien estaría pecando contra su propio cuerpo, está afectando directamente su cuerpo. Y en ese caso siempre las secuelas y las consecuencias van a venir. Qué bueno que nosotros podamos entender lo importante de mantenernos firmes, fieles. A veces es difícil, sí, a veces puede que sea menos difícil también. ¿Y en qué radica esto? ¿De qué alimentamos nuestra mente? Para nosotros como hombres, ¿qué estamos alimentando constantemente de nuestra mente en lo que vemos? En las imágenes, en los videos, ¿a qué exponemos nuestra vista constantemente? Porque sí te quiero decir algo, y es que nosotros somos tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia, y la concupiscencia es algo que se alimenta o simplemente uno trata de evitar al máximo situaciones, miradas, momentos que hagan que uno pueda equivocarse. Si tenemos un pensamiento radical y una meta clara de lo que somos como hijos de Dios, seguramente nuestro comportamiento va a apuntar a eso. En algunas ocasiones seremos señalados, en otras tal vez criticados, en otras simplemente de pronto ni nos tomarán en cuenta, pero para Dios será muy valioso cuando tú y yo nos guardamos, nos mantenemos fieles, nos colocamos en la brecha y decimos, no, yo no voy a actuar igual que los demás. Este mundo puede pararse, dice mi madre, tiene una frase muy curiosa, en las pestañas, se puede parar en las pestañas, pero yo no me voy a dejar amedrantar por eso. Y hay un pasaje en la Biblia que dice justamente eso. Todas las cosas me son lícitas, escribe el apóstol Pablo, pero no todas me convienen. Todas las cosas me quieren llevar a actuar de una forma, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Médicamente puede que hayan suficientes razones de peso para decir, hey, puedes tener relaciones aquí y allá, solamente que te cuides, que tengas precauciones. Pero cuando yo voy a la luz de la palabra de Dios, Dios no enseña eso. Dios dice que cuando llego al matrimonio y me uno a mi esposa en una relación íntima, soy ahora un solo cuerpo con ella. Por eso alguien que tiene este tipo de experiencias y que ha sido expuesto a estas experiencias, su cuerpo de alguna forma ha sido unido a esa otra persona, y esto genera unas consecuencias bastante difíciles. Aparentemente para muchos son experiencias que te dan hombría y te dan todo este tipo de reconocimiento. Para las mujeres es un tema difícil también, porque muchas de ellas quedan lastimadas, heridas, se sienten menospreciadas, tal vez fueron utilizadas. Pero hoy, una vez más, Dios nos recuerda que podemos ser parte de la diferencia, que nuestro comportamiento en esta área, que lo que pase por nuestra mente, que lo que entre a nuestro corazón, podamos ponerle un filtro y decir, hey, te voy a bloquear, no tienes la clave para entrar. Y definitivamente no debes estar aquí. Este pensamiento, si es una situación como a la que fue expuesto José, mejor salgo huyendo, pero yo no voy a exponer mi cuerpo, no voy a ser parte de mis experiencias, una mala experiencia en este campo. Por el contrario, yo te animo a que des lo mejor de ti para Dios, y a que le digas, Señor, tal vez he sido expuesto, he sido tentado, pero hoy más que ayer quiero serte fiel. Quiero reconocerte también en la parte sexual y ser un hombre, o en el caso de las mujeres, una mujer que quiera ir más allá, que quiera guardar su corazón y guardar su cuerpo, guardar su integridad, su mente. Y seguramente vamos a ver y vamos a conocer a Dios en otro nivel y a tener una bendición mucho más grande. Bendiciones para todos. Este ha sido el segundo episodio, el episodio 5, pero el segundo de este tema tan especial. No olvides, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.